tan divertido para el público americano que le rodaban cortos de 10 y los ponían en los programas dobles, tal como complemento. Pero creo que esta es una película espléndida y para acabar con Claire, en este otro libro que yo tengo aquí, que es el redescubrimiento del cine francés que publicó el MoMA de Nueva York, ahí yo no sabía que Garnett, el director del Viaje de Ida y de la versión esa maravillosa de Lana Turner y John Garfield, del Repertorio de Amar dos veces, este hombre, cuando muere John Ford, se da cuenta de que ha sido amigo de él toda la vida, pero que nunca han hablado de cine. Y entonces pone en circulación 42 cuestionarios que manda a los mejores directores del mundo para saber un poco qué piensan sobre el cine, cómo han sido, cómo han trabajado con la gente. Y entonces de esos cuestionarios, cuando muere él, no lo ha publicado todavía, y se rescatan dos en este libro del MoMA, que es el de Renoir y el de Claire, y donde Claire define que lo que le gusta fundamentalmente es que el cine sea eminentemente visual y que tenga mucho movimiento, y que los actores son la parte esencial para un director, junto con el detalle mimado hasta el máximo, sobre todo incluso con los papeles secundarios, que en esta película son maravillosos. Cosa que aquí hace bastantes planos de insertos, sí, para los detalles. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues háblanos algo antes de que veamos la película, que ya tenemos ganas de ver. Me casé con una bruja, que además se ha hecho un segundo, me enamoré de una bruja también, y dio paso a la serie de Embrujada o Hechizada. Claro, así... De aquí sale todo. De aquí sale todo, entonces por eso es tan injustamente, es injusto que se haya olvidado a Claire, a René Clair, porque en esa preocupación por el arte, por ejemplo, Claire y Renoir, como tú has mencionado, estaban preocupados de visitar y de ser asiduos a todos los locales, por ejemplo, donde iban Picasso, Cocteau. Estaban siempre muy pendientes de todos los avances del arte, y por eso en la primera época, por ejemplo, de Claire, pues él tocó el experimentalismo o el surrealismo con París Dorado en la época muda, luego en los albores del sonoro, el costumbrismo romántico o la crónica social también. Quiere decir que conforme fue avanzando su carrera, él todos esos avances y todas esas lo fue manifestando en su cine, las fantasías nostálgicas, con El silencio es oro, o cuando regresa a Europa. Habéis hablado de Verónica Lake. Hay una cosa importante en esta película. Van a poder ver a Verónica Lake, sí, con ese flequillo, medio flequillo, pero van a poder ver los dos ojos. Sí. Que, por cierto, el Departamento de Defensa, hay una anécdota, le tuvo que pedir que por favor se descubriera el ojo porque estaba habiendo muchísimos problemas con las accidentes laborales. Accidentes laborales y errores también en el montaje, en las cadenas de montaje de armamento, en todos los... Estaba habiendo muchísimos problemas. Porque la mayoría de las mujeres llevaban pelo liso, media melena y tapado. Los hombres, y el momento que la mujer se incorpora masivamente a la industria. A la industria. Entonces, en las fábricas de armamento, sobre todo, tuvieron muchísimos problemas de montaje y no solo de accidentes. Yo creo que Me casé con una bruja es una comedia de enredo, ligera, soportada, sobre todo por la magnífica actuación, un gran profesional como es Fredric March, y luego también la impresionante belleza, como habéis dicho, de Verónica Lake. Y es tan fácil entenderla como divertirse con ella. No requiere un gran esfuerzo de concentración, pero por otro lado te puedes reír tanto en el siglo XXI con ella como en el siglo pasado, a mitad del siglo pasado. Te atrapa, te hace gracia, es previsible, pero como todas las buenas comedias, yo creo que te van llevando y te llega a sorprender incluso aunque pueda ser previsible, como todas las buenas comedias. Y aunque es una comedia sencilla, puede ser convertida, como se ha convertido en un referente, y tú lo decías, porque van a sentir o van a ver en Me casé con una bruja tantos y tantos pues series, por ejemplo, en televisión como Embrujada, que salen de aquí. O yo diría que lo van a pasar muy bien, desde luego, y para las personas más mayores, pues recordar ese blanco y negro, y para los menos mayores, todas esas series de 40 minutos que ven en la televisión, pues muchas de ellas, o algunas de ellas, nacen no solamente de Claire, sino de Me casé con una bruja. Muy bien, muchas gracias. Estamos hablando de una película que tiene más de 60 años. Del año 42. Y de un René Clair más o menos fuera de su casa, pero aplicando toda su técnica, que era enorme. Javier Riollo, muy buenas. Muy buenas. Dinos algo antes de ver la película Me casé con una bruja, que sirve para que entre aquí René Clair. A mí me gustaría poner esas películas.
Todo el oro del mundo también estaba muy bien. Es que al final se le trató muy mal a René Clair, pero tenía películas estupendas. Porque fue justo el cambio, el corte ese con la Nouvelle Vague. Claro. Y entonces estos arrimaron una con su sardina y trataron de evitar todo lo anterior, salvo Renoir, Cocteau y Bresson. Claro, es que hay que recordar que René Clair ya, bueno, en el cine mudo ya es alguien importante. Claro. Y ya los jóvenes cineastas le consideraron un maestro quizá demasiado formal, demasiado ortodoxo en algunas cosas, cuando no es así, porque aquí se ha recordado su cercanía a las vanguardias de la época, su amistad con los músicos, con Eric Satie, fue colaborador, o con Man Ray, o fue cercano al surrealismo. Era un hombre de muchos méritos y de mucha singularidad en su mirada, porque estaba inventando muchas cosas, estaba inventando el cine hablado en Francia, y una vez más se comprueba cómo a veces la vida imita al cine, ¿no? La imagen que tenemos fijada del París bohemio, la imagen del París de los barrios populares, la imagen del París del acordeón, la canción arrastrada, eso es una imagen que quizá existía en las cercanías donde vivía René Clair, pero que no la ha fijado el cine, no la ha fijado René Clair. Claro. René Clair, cuando vamos a París y no encontramos ese París tan seductor por muchas cosas, y tan folclórico por otras, a lo mejor demasiado folclórico, que fija René Clair, nos decepcionamos un poco. Todavía queremos ver parte de ese París, de ese mundo de los artistas, de esa ebullición de tantas cosas. Y claro, y era este cineasta ya tan considerado que uno más de los que no querían trabajar con los nazis, uno más de los que tuvieron que salir escapando. Recordemos que cuando se tiene que ir a Inglaterra se tiene que ir por razones de la guerra anunciada ya. Y cuando va a Estados Unidos es uno más de los que en principio iba a hacer el exilio y la carrera en Hollywood. Hollywood para mí no se le da tan mal porque lo demuestra con películas importantes y con esta película que es menor, ligera y excelentemente divertida y con mucha más mordacidad de lo que puede parecer. Porque esa crítica que hace al matrimonio convencional, a la familia de clase media, a lo previsible, a lo casero, es muy mordaz. Está hecha con la inteligencia que tienen los mejores gente de la comedia, ¿no? El mejor autor cómico es el que lo hace de manera antipedante. Y ahí está René Clair siendo poco pedante y utilizando a esta chica que empezaba a ser un mito. Desde luego yo creo que nunca un peinado ha sido tan importante en la vida y en la carrera de alguien. Porque es verdad que cuando cambia su peinado por obligaciones del gobierno americano, por creer que era peligroso, empieza la decadencia de Veronica Lake. Y la aparición o la contribución de Friedrich March, que es ya un gran actor, ya ha tenido algún Oscar, y que es un poco símbolo también de la clase media americana, o lo va a ser un poco después en alguna película importante. Pues creo que René Clair hace mejor que bien su trabajo en Estados Unidos, demuestra la sabiduría de saber rodar, demuestra que el espíritu creativo de los europeos podía impregnar bien en el Hollywood entonces, y esa película de 80 y tantos minutos que todavía se veía tan bien, como se ve Me casé con una bruja, después de tantos años, que todavía nos hace reír, y todavía nos hace reflexionar sobre el sentido del con quién nos casamos, por qué nos casamos, y cuánto es de peligrosa la libertad en el matrimonio, o cuánto es de peligrosa la mujer seductora, ¿no? Pues yo creo que nos dará tiempo para hablar luego un poco de las seducciones y sus seducciones. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Me casé con una bruja. En su época americana, yo no sé si entró en Estados Unidos vía Lisboa gracias a Preston Sturges, que le dio el pasaporte. Buscó la manera de que le dieran el pasaporte. Luego le hicieron un recibimiento en Hollywood. Era una estrella. Pasó por Madrid porque el otro día, hablando de esta película con Carlos Blanco, La memoria viviente, me contó que René Clair se presentó en el Sindicato del Espectáculo, que estaba en la Cuesta de Santo Domingo, y el director, vamos, el jefe del sindicato era David Jato. Entonces se presentó y dijo que era director de cine. Y ¿es usted director de cine? No le conocía en absoluto en el sindicato. Y de aquí siguió hacia Lisboa. Pero en fin, yo como tuve un gran problema en Mar del Plata con este personaje que me puso a parir, vamos, delante de toda la mesa, que nadie me defendió, salvo Bardem, que no me defendió en la mesa, pero a la salida en el ascensor dice, no, perdona y tal, pero ya sabes cómo son estos falangistas y tal. Será este, otro que no son así. Pero sí, no sabía ni quién era René Clair. Pero vamos, que pasó por aquí. Que aparte de eso,
que el que le dio fue Preston Sturges. Sí, fue el que le introdujo en los estudios. Y nada, y van a ver a Susan Hayward, que está estupenda, muy enrabietada y como muy divertida y muy viva, porque una de las grandes cosas que tenía René Clair es que le sacaba a los actores una enorme impresión de vida, transmitiendo vida. Para él había un eje fundamental en su carrera que fue el humor, un humor un tanto racionalista, como era siempre el humor de René Clair, que venía a ese mundo fantástico, como digo, de Méliès y de Mack Sennett. Tenía una gran admiración, el ritmo de las comedias aquellas de los policías de Mack Sennett, y yo creo que era un hombre preparado para todo tipo de cine, como lo tuvo que demostrar cuando no hizo ese cine más o menos de autor, ¿no? Pero hizo Diez Negritos también en Estados Unidos, que me parece que fue la primera versión de la novela de Agatha Christie, e intuyó enseguida que el sonido era algo más que la palabra. Hay películas de René Clair ya, nada más empezando el sonido, que transmiten esa impresión sagrada de que estás ante uno de los grandes del cine. Por ejemplo, si se cierra una puerta, no tienes que ver al tipo que vaya y cierra la puerta, la puedes dar por sonido. Se va un señor y ¡bum!